Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del día 4 de febrero del 2021. El día de hoy estaremos platicando sobre los diferentes aspectos que componen a un cuestionario, aspectos que debemos de considerar cuando nosotros estamos creando nuestro propio cuestionario. ¿Por qué? Porque debido bueno, como ya se los comentaba en las sesiones pasadas, la manera en que nosotros estaremos realizando nuestra investigación es a través de encuesta. Y para realizar la encuesta, obviamente, necesitamos de la creación de un cuestionario. Entonces, justo el día de hoy vamos a ver algunos aspectos relevantes de este tema. En primera instancia, es importante tener en cuenta qué es lo que vamos a incluir en nuestro cuestionario. Básicamente, podemos tener muchísimas preguntas. Podemos hacer un listado, una batería de 10, 20, 30, 50 preguntas distintas. Y al final de que tengamos ese listado, podemos hacernos algunas preguntas. La primera, por ejemplo, ¿es necesaria esta pregunta? De tal forma que cuando vayamos revisando nuestro cuestionario, tomemos en cuenta si realmente o se requieren tantas preguntas dentro de él. Hay algunas ocasiones donde ponemos preguntas nada más para rellenar, para que no se vea tan solo. Hay otras donde sin querer o sin darnos cuenta estamos repitiendo varias veces la misma pregunta. Entonces, tenemos que ser conscientes de que la persona que nos va a responder el cuestionario muy probablemente no tiene ganas de hacerlo. Lo va a hacer por compromiso, lo va a hacer por ayudar, lo va a hacer por lástima en algunos casos, lo va a hacer por diferentes motivos, pero prácticamente nadie lo va a hacer por gusto. Entonces, cuando estamos generando nuestro cuestionario, debemos tratar de ser lo más concisos posibles. Si hay preguntas que no son necesarias, pues no las ponemos. Digamos, por ejemplo, que su proyecto está orientado hacia la identificación de cuál es la caricatura que más les gusta a los adolescentes. Y en este caso vamos a establecer algunas preguntas. Por ejemplo, una pregunta directamente sería, ¿ves caricaturas en la actualidad? Una segunda pregunta sería, ¿has visto caricaturas alguna vez en tu vida? Una tercera pregunta podría ser, ¿recuerdas haber visto caricaturas cuando eras niño? Entonces, esas tres preguntas realmente son necesarias o podría quedarme solamente con una. Repito, ¿ves caricaturas en la actualidad? ¿Has visto caricaturas en tu vida? ¿Recuerdas haber visto caricaturas cuando eras niño? En este caso, tal vez no son necesarias. Lo que estamos buscando es cuál es la caricatura que más les gusta a los adolescentes. ¿Ok? Y si en este caso el adolescente no ve caricaturas en la actualidad, pues hasta ahí se queda el cuestionario. Entonces no es necesario hacer las otras dos. O podríamos plantear solamente la de si ha visto caricaturas alguna vez en su vida y listo. De si las vio de niño, si las vio en la actualidad, no me interesa. Solamente me interesa saber si ha visto alguna vez. Entonces, en lugar de tres preguntas, yo me quedo con una, porque las otras dos son innecesarias. Me están agregando datos que no me interesan en realidad. Y la persona que está siendo encuestada, pues le estoy haciendo perder el tiempo con preguntas que no me van a servir. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Justo en este caso está esta segunda pregunta que nos tenemos que hacer. Se necesitan varias preguntas en vez de una. Hay algunas ocasiones en las cuales planteamos una pregunta de forma incorrecta. ¿A qué me refiero? Tratamos de hacer una pregunta en la cual, por reducir espacio, estoy haciendo o estoy considerando varias posibles respuestas. Digamos, por ejemplo, esto que tenemos como ejemplo. ¿Considera que Coca-Cola es una bebida refrescante y deliciosa?
¿Considera que Coca-Cola es una bebida refrescante y deliciosa? Vamos a ver, por ejemplo, ¿quién le puedo preguntar? Digamos, Alan. Alan, ¿estás por ahí? Sí, profesor. Alan, ¿tú consideras que Coca-Cola es una bebida refrescante y deliciosa? Sí. Ok, bien. ¿Qué es lo que sucede con esta respuesta que me dio Alan? Yo puedo suponer que para Alan es refrescante y también es deliciosa, pero puede ser que para Alan en realidad no sea deliciosa, pero sí refrescante. Por eso dudó en responder, por eso me dijo, sí, porque, o al revés, tal vez considera que no es refrescante, pero que sí es deliciosa. Por tanto, dentro de la pregunta tenemos un par de elementos, no tenemos solamente uno. Si hubiera preguntado, Alan, ¿para ti la Coca-Cola es refrescante? Tendríamos una respuesta más clara, sí o no, punto. O para ti la Coca-Cola es deliciosa, sí o no, punto. ¿Me explico? Entonces, cuando estamos desarrollando, cuando estamos redactando nuestras preguntas, muchas veces nos equivocamos de esta manera. Así como cuando hacíamos las hipótesis o cuando hacíamos las preguntas de investigación, que poníamos varios elementos al mismo tiempo. Acá es igual. Si yo quiero saber si la gente elige un producto porque es refrescante y delicioso, no puedo poner las dos en la misma pregunta, porque son características diferentes. Entonces tendría que hacer en todo caso dos preguntas al respecto. ¿Ok? Entonces, si bien deberíamos de plantear una serie de cuestiones o cuestionamientos que aborden el tema lo más conciso posible, es decir, que haya pocas preguntas, en ocasiones sí será necesario que haya más, como en este segundo caso, donde necesitamos saber dos cosas, pero solamente hicimos una pregunta. Entonces deberíamos ampliar esto. Hay que, bueno, vamos a ver un tantito. En este sentido, hay que tratar de comprender un tema sumamente importante. En ocasiones existe incapacidad de responder por parte de los usuarios. ¿A qué me refiero? Podemos preguntarle a una gran cantidad de personas las mismas preguntas. Sin embargo, no todos tendrán la misma posibilidad de responder. Por ejemplo, yo podría empezar a preguntarles a ustedes, vamos a hablar de un tema eh, burdo y básico, digamos de fútbol. Les empiezo a preguntar uno por uno. ¿Consideras que la salida de Andrés Ibargüen del América va a impactar en el ánimo del equipo? Y les empiezo a preguntar uno por uno. Y las personas que no sepan absolutamente nada de fútbol no me van a poder responder. Incluso las personas que saben de fútbol, pero no saben específicamente de ese jugador o de ese equipo, de la salida de este jugador del equipo, tampoco me van a saber responder. Quizás de todo el grupo en este momento me van a responder solamente dos personas. ¿Por qué? Porque los demás no tienen capacidad de responderme. Para empezar, porque no están informados, no tienen idea de qué estoy hablando. No saben qué es un Andrés Ibarwen, no saben qué es un América, no saben qué es o qué tipo de impactos podría generar. Entonces, yo no puedo hacer ese tipo de preguntas a personas que sé que no me van a poder responder. ¿Me explico? Entonces, cuando estamos generando nuestro cuestionario, debemos tratar de entender a quién le vamos a aplicar ese cuestionario y tratar de hacer las preguntas lo más amigables posibles. Básicamente son tres aspectos los que debemos de considerar para no irnos por esta incapacidad de responder. Número uno, ¿estás informado del tema o está informado el usuario del tema? Es decir, ¿esa persona tiene la información suficiente para responder? ¿Cómo podemos saber si la persona tiene capacidad de responder o no? Justo aquí se los pongo. Utilizando preguntas filtro. A través del uso de preguntas filtro, tenemos la posibilidad de identificar si una persona sabe o no sobre un tema en particular. ¿Qué es una pregunta filtro? ¿Alguien sabe? Digamos, Linda, ¿tú sabes qué es una pregunta filtro?
Ah, bueno, no sé muy bien, pero yo siento que es como una pregunta que, como pues su nombre lo dice, eh, se utiliza para pues filtrar tal vez a los encuestados, o sea, como hacer preguntas a ellos para ver si cumplen las condiciones de ese filtro. Ok, bien, básicamente sería eso. En este caso, digamos, vamos a repetir el mismo ejemplo que les mencionaba hace un momento. ¿Consideras que Andrés Ibargüen, la salida de Andrés Ibargüen de la América tendrá algún impacto en el futuro del equipo? ¿Qué tendría que preguntar yo antes de hacer esa pregunta para filtrar a quienes sí saben del tema y a quienes no saben del tema? ¿Qué filtro, qué pregunta filtro podría agregar yo allí? Estamos hablando de fútbol, estamos hablando del equipo de Fútbol América, estamos hablando de un futbolista en particular. Podría ser que si conocen al futbolista, profe. Ok, bien, esa podría ser una pregunta filtro bastante clara, porque a ver, yo podría preguntar, ¿te gusta el fútbol? Pues el hecho de que te guste el fútbol no viene a necesariamente comprender un tema en particular, como es ese caso. O, ¿sabes quién es el Club América? Pero tampoco me ayudaría del todo. Sin embargo, lo que nos dice Cindy, conoces a Andrés Ibargüen, jugador de fútbol, ya las personas que sí lo conozcan, será más factible que tengan información suficiente para responderme las siguientes preguntas. Exactamente. Entonces, esa pregunta de filtro se tiene que hacer desde el principio. ¿Por qué? Porque así yo voy a saber quiénes o cuáles encuestas sí me van a servir y cuáles no. Incluso cuando estemos generando el cuestionario, se van a dar cuenta que conforme lo vamos creando, podemos aplicar estos filtros. De tal manera que si nos responden de manera positiva o nos responden de manera negativa, vamos a tener que saltar algunas preguntas o se podría continuar con la que sigue. Si yo pongo como pregunta filtro, ¿conoces al jugador Andrés Ibargüen? Y me responden que no, pues entonces ya no voy a hacer las siguientes preguntas que tienen que ver con ese jugador, porque simplemente no me van a responder. Vamos a aterrizarlo a otro tema. Digamos que el tema de refrescos que habíamos visto hace algunos días. ¿Cuál es tu refresco favorito? Pero antes de poner cuál es tu refresco favorito, yo debería tener una pregunta que diga, ah, ¿tomas refresco o has tomado refresco o te gusta tomar refrescos o bebidas gaseosas para especificar un poquito más? Y de esta manera ya voy preparando el entorno para que la persona pueda responder preguntas más específicas sobre el tema. Entonces, el primer aspecto a considerar es saber si el usuario está informado. ¿Ok? Después, identificar si el encuestado puede o no recordar. Y en este caso estamos hablando de formularles preguntas con formatos capaces de ser recordados por los usuarios. Por ejemplo, si yo le pregunto digamos, vamos a preguntarle a Andrea. Espero que estés por ahí, Andrea. Andrea, ¿cuál fue tu platillo favorito que comiste en octubre del año pasado? Um, no me acuerdo muy bien, pero a lo mejor, ay, qué básica, boneless. Ok, podría ser, gracias, Andrea. Okay. Pero la parte importante es lo primero que nos decía Andrea. No me acuerdo muy bien, pero yo creo que fue esto. Pero a mí como encuestador no me sirve el qué es lo que crees. Lo que me sirve es la información exacta. Por tanto, yo no puedo preguntar cuál es el platillo que más te gustó en octubre. No te vas a acordar, es bastante complicado. Salvo que en ese mes haya habido una fecha muy especial y tengas bien presente que en ese mes consumiste algún tipo de platillo particularmente agradable. Entonces, no, normalmente no va a ser así. Lo que yo podría hacer para preguntar cuál es el platillo que más te gustó o algo así, sería con un tiempo de distancia mucho más corto. Por ejemplo, durante esta semana o durante las últimas 2 semanas quizá. De toda la comida que has consumido en las últimas 2 semanas, ¿qué es lo que recuerdas que más te ha gustado? Y con esta idea será mucho más fácil de recordar que lo que consumí el año pasado o hace 2 años. ¿Me explico?
Entonces, en este caso es bastante sencillo de entender, pero hay otras preguntas que son un poquito más complejas. Por ejemplo, ¿cuánto recuerdas haber gastado durante el año pasado? Entonces, ok, no sé cuánto dinero gasté durante el año pasado. Es mucho tiempo para recordar. Me acuerdo si acaso lo que gastaba por mes. Y entonces, si me acuerdo lo que gastaba por mes, podría hacer un cálculo, pero no estoy seguro, porque algunos meses gasté más y menos y tal. Entonces, es bastante complicado. No hay que hacer pensar de más al usuario. Y en tercera instancia, puede el usuario expresarse, es decir, tiene la capacidad de responder. Y este es un aspecto un poquito más controversial en algunos casos. Puede expresarse el usuario. Es decir, cuando nosotros le hacemos una pregunta a esa persona, ¿tiene libertad para poder responder o no la tiene? Ya sea por aspectos legales, de que legalmente no pueda responder esa pregunta o judicialmente no pueda responder esa pregunta por algún motivo, sea contractual, sea directamente relacionado con la justicia del país o cualquier otro aspecto. Por ejemplo, imaginemos que, bueno, vamos a poner una pregunta que podríamos hacer en la realidad. En este caso, una pregunta más de índole periodística. Durante los últimos meses, el gobierno de México, específicamente la parte de Secretaría de Salud junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, mencionó que hizo una compra de vacunas contra COVID. Sin embargo, no especificó cuántas había comprado ni cuánto había gastado en ello. Si nosotros quisiéramos, le podríamos preguntar al secretario de Relaciones Exteriores o al secretario de Salud o al mismo presidente cuánto fue que se gastó en esa compra de vacunas. Sin embargo, no nos podrán responder, no pueden expresarse al respecto. ¿Por qué no? Porque crearon ¿cómo se llama esto? Tiene confidencialidad. Todos los documentos relacionados con esa compra de vacunas están bajo confidencialidad durante 5 años. Entonces, ellos no pueden expresarse sobre el tema, no pueden decir cuánto se gastó en este tema porque tienen una cláusula en contratos de compra que especifican que no pueden decir cuál fue el precio de esas vacunas durante los próximos 5 años. Entonces, no es que no quieran, sino es que no pueden. Hay que considerar eso cuando hacemos nuestro cuestionario. ¿Pueden las personas expresarse legalmente? ¿Tienen la capacidad de hacerlo? Que también puede estar refiriéndose, en este caso, no solamente a la capacidad legal, sino a la capacidad social de expresarse. ¿Y a qué me refiero con esto? Habrá ciertos grupos de personas que no se les permite expresarse por algún motivo. Por ejemplo, porque son niños y necesitamos la aprobación de sus padres y no están sus padres cercanos. O porque es una familia en la cual se tienen que tomar ciertas decisiones antes de poder responder, por ejemplo, una encuesta. O porque la persona como tal sufre de algunos problemas psicológicos o mentales que le impiden responder. ¿Me explico? Entonces, tenemos que considerar esto no solamente para la forma de hacer las preguntas, sino también para definir a quién le vamos a estar preguntando. Un último aspecto a considerar en si pueden o no expresarse tiene que ver con el tema más relacionado hacia la comprensión social, por así llamarlo. En el sentido de que podría ser que estamos haciendo preguntas muy punzantes para esa persona. Por ejemplo, podríamos preguntarle a esa persona si es homosexual, lo cual es una pregunta que difícilmente podría resultar útil para los cuestionarios, para empezar. Y en segundo lugar, habrá personas que no necesariamente pueden expresarse abiertamente sobre este tema. Entonces, la información que nos den no necesariamente va a ser la real. Podría ser que nos estén mintiendo por temor a represalias, por miedo, porque nos aceptan ellos mismos o por cualquier otra situación.
Entonces hay que considerar esto cuando estamos creando nuestro cuestionario. Finalmente, la manera en que hacemos preguntas básicamente son de dos tipos: preguntas estructuradas y preguntas no estructuradas. Esto ustedes ya lo conocen también. Las preguntas no estructuradas son preguntas abiertas que los encuestados responden con sus propias palabras. Nosotros no les damos opciones, ellos responden lo que quieran saber. Por ejemplo, ¿cuál fue el motivo por el cual entraste a la UPB? Ya cada quien tendrá sus propios motivos, sus propias razones y demás. ¿O por qué consideras que la clase de investigación de mercados es aburrida? En ese caso, cada quien tendrá sus opiniones, etc. Pero yo no te estoy dando opciones a que respondas. Tú dirás lo que quieres decir. Son preguntas abiertas. Se llaman abiertas precisamente porque dejo que tú apliques lo que tú quieras dentro de esa respuesta. Este tipo de preguntas van más orientadas hacia una investigación cualitativa, pero algunas preguntas no estructuradas también podrían considerarse como cuantitativas, como el caso que mencionábamos hace algunos días sobre el refresco favorito de las personas. En cambio, las preguntas estructuradas, yo sí te doy las opciones para que tú puedas responder. Y básicamente hay tres tipos de preguntas estructuradas: las de opción múltiple, te doy una serie de opciones y tú vas eligiendo o vas enumerando y demás. Las preguntas dicotómicas, es decir, que solamente tienen dos respuestas. Por ejemplo, las que tenemos sí o no, o verdadero o falso. ¿Ok? Y las preguntas de escala. Las preguntas de escala que particularmente son las que más me gustan. Y tiene que ver con representar tu opinión respecto a, como su nombre lo indica, una serie de puntos que van de menor a mayor o que se establecen diferentes rangos para la respuesta. No te dan diferentes opciones, sino que te dan rangos. ¿Ok? Entonces, hay que estar conscientes de cuáles preguntas nos ayudarán más. En este caso específico, vamos a tratar de que todas nuestras preguntas estén orientadas hacia preguntas estructuradas. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de que nuestra investigación sea lo más sencilla posible. Como no tenemos suficiente tiempo, como no tenemos suficientes medios, como no tenemos suficiente libertad para salir y demás, no tenemos tampoco la posibilidad de detenernos mucho a estar analizando preguntas no estructuradas. Por ende, las preguntas que sí están estructuradas son las más ideales para nuestro periodo. ¿Ok? Ahora bien, en este mismo sentido de las preguntas estructuradas, vamos a hablar un poquito sobre los temas de medición y escalamiento. ¿Cómo es que medimos una pregunta o cómo es que establecemos escala dentro de un cuestionario? Primero hay que diferenciar cuál es la diferencia entre medición y escalamiento. La medición se refiere a asignar números o características a ciertos objetos de acuerdo con reglas establecidas, es decir, como su nombre indica, estamos midiendo, estamos estableciendo una forma de medición o de categorización en este caso. Esta medición básicamente nos servirá para identificar cuántos grupos de personas existen con ciertas características similares, por ejemplo. Pero lo que nos interesa en este caso no es la medición, sino el escalamiento, es decir, la generación de un continuo sobre el que se localizan ciertos objetos que se estarán midiendo, como ya lo decíamos hace rato. La medición sería más para agrupar ciertas características o ciertas personas que cumplen con ciertas características. Y con el escalamiento vamos a tratar de identificar qué es lo que opinan o qué es lo que piensan esas personas que estamos tratando de medir. Básicamente existen 4 tipos de escalas: la nominal, la ordinal, la de intervalo y la de razón. ¿A qué se refiere cada una de ellas? La escala nominal es una escala cuyos números sirven como etiquetas para identificar y clasificar objetos. Es solamente el hecho de escribir números para poder identificar una u otra opción. Entonces, dentro de una escala nominal, lo que estamos haciendo es simplemente que tú pongas numeritos o pongas algún tipo de identificador a cada objeto. Ahorita vamos a ver con mayor detalle. Vamos a checar si lo tenemos.
no tenemos acá. Bien. Dentro de la escala nominal, por ejemplo, yo les podría preguntar, regresando al ejemplo de Coca-Cola para evitar agregar ejemplos de más. ¿Cuál es el refresco que más te gusta de la siguiente lista? Tengo una lista de 15 refrescos y te pido, elige los 5 que más te gustan, poniendo como número 1 el que más te gusta y como el número 5 el que menos te gusta, quizá. Y ya tú vas agregando numeritos a esos refrescos. ¿Ok? De tal forma que le estás asignando una nominación o una denominación. En este caso, a través de números. Y vas a poner a lo mejor a la Coca-Cola como número 1, después a Squeeze como número 2, después a Pepsi como número 3 y así. Entonces ya a partir de lo que tú estás planteando, yo tengo una forma de identificar qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta en este ejemplo. Para eso sirve la escala nominal, solamente para identificar ciertos objetos dentro de la pregunta. Después tenemos la escala ordinal. La escala ordinal se refiere a asignar números a los objetos para indicar la medida en que se posee una característica, pero comparado con otros objetos. Es muy parecido a la nominal. ¿Cuál es la diferencia? En la ordinal, lo que tenemos que hacer es comparar a ciertos productos entre ellos para poder ahora sí realizar la comparación. Por ejemplo, dentro de estos refrescos, yo te podría preguntar, ¿cuál de los siguientes refrescos consideras que es el más, el que contiene mayor cantidad de gas? Y entonces enuméralos del 1 al 5, el 1 siendo el que tiene mayor cantidad de gas. Y entonces lo vas acomodando. Pero aquí ya lo estamos comparando con ciertas características específicas de ese objeto o de este refresco en específico. ¿Cuál de estos refrescos consideras que es el que tiene mejor sabor? ¿Cuál de estos objetos consideras que es el que tiene mayor cantidad de azúcar, etcétera? Estás comparando esos refrescos como tal. ¿Ok? Entonces, mientras que en el ordinal estás tratando de comparar a los objetos entre ellos a partir de cierta característica, en la nominal lo que hicimos fue asignar números o asignar etiquetas dependiendo de gustos generales. Después tenemos los de intervalo. Los de intervalo que utilizan los números para calificar objetos dentro de un rango. Esto es, tomando en consideración cuestiones más particulares. Por ejemplo, del 1 al 10, ¿cómo calificas el sabor de la Coca-Cola? Del 1 al 10, ¿cómo calificas el servicio que se te está brindando en la UPB? Del 1 al 5, ¿cómo calificas no sé, el servicio brindado en la cafetería? ¿Ok? Entonces, aquí en la de intervalo lo que hacemos tal cual es tener una escala de números y la persona que está respondiendo va a evaluar con base en cierta característica a ese objeto. Y finalmente, las de razón. Las de razón permiten al investigador clasificar objetos, jerarquizarlos y compararlos desde un punto cero absoluto. Es decir, en este caso tenemos un cero, pero ese cero podría ayudarnos a identificar ciertas cuestiones hacia atrás o hacia adelante. Por ejemplo, utilizando temas que permiten tener un cero absoluto, como lo puede ser el clima. El clima tiene un cero absoluto, hablando, por ejemplo, de grados Celsius. Entonces, podríamos hablar de temperatura sobre cero o por debajo de cero. Entonces, podríamos usar preguntas relacionadas hacia cuál de los siguientes rangos es el más adecuado o es el más común dentro del lugar donde vives. Y podremos establecer de menos 40 a menos 20, de menos 20 a 0, de 0 a 10, de 10 a 30, de 30 a 50. Entonces, en ese sentido van estas escalas de razón. En nuestro caso, pues bueno, podríamos utilizar cualquiera de ellas.
yo les recomiendo que utilicemos más las de intervalo, que son las más sencillas de identificar y analizar. Hay diferentes técnicas para aplicar las escalas, técnicas comparativas y técnicas no comparativas. Las que sí son comparativas nos hablan sobre rangos ordenados, comparación pareada y suma constante. Las no comparativas son básicamente dos que después se vuelven en más. Vamos a ver primero las comparativas. En las comparativas hablamos en primera instancia sobre la comparación pareada o la comparación de pares. La comparación de pares nos muestra, o le muestra al encuestado, mejor dicho, dos objetos al mismo tiempo. Y lo que tiene que hacer el usuario es precisamente compararlos. Entonces yo, por ejemplo, te presento estas dos plumas. Esta pluma negra marca Azor y esta pluma azul marca Amazon Basics. Y te pregunto, ¿cuál de estas dos plumas consideras que escribe mejor? Entonces ya tú podrás tener la posibilidad de escribir con las dos plumas y votarás por una o por otra. Pero no vas a comparar con plumas Bic, no vas a comparar con Papermate, no vas a comparar con ninguna otra, solamente entre estas dos que yo te presenté. Entonces, el criterio que te digo es cuál escribe mejor, pues tal. ¿Cuál te gusta más visualmente? Pues la otra. ¿Cuál tiene un color más vivo? Pues esta. ¿Cuál tiene mayor fluidez cuando escribes? Esta otra, etc. Con base en ciertos criterios vas comparando a ese par de elementos. Después tenemos a los rangos ordenados, que era lo que les decía hace un rato. En este caso, esta técnica nos pide o muestra simultáneamente varios objetos a los encuestados y se les pide que los ordenen. Así como lo planteamos hace rato, este es un tipo de escala ordinal, como lo veíamos. Entonces, en el ejemplo que tenemos aquí, tenemos 5 objetos. Un hot dog, una pizza, unos tacos, un salmón y pollo frito. Y te estoy pidiendo que los ordenes de el mejor al peor de acuerdo a tu consideración. En este ejemplo tenemos en primer lugar a los hot dogs y en quinto lugar al pollo frito. ¿Por qué? Porque la persona que lo estuvo ordenando así lo pensó. Me gustan más los hot dogs, después las pizzas, después los tacos, después el salmón y hasta el final el pollo frito. No me gusta tanto como los demás. Estoy ordenando esos objetos de acuerdo a un criterio o a una característica, que sería el gusto. Podríamos haber ordenado quizá con base en cuál de estos productos tiene mayor cantidad de grasa o cuál de estos productos es más saludable para ti, etc. Y finalmente tenemos la de suma constante. Cuando hablamos de suma constante, se requiere a los encuestados distribuir una suma constante, como su nombre lo indica, de unidades entre un conjunto de objetos con respecto a un criterio. En este caso, es muy parecido a lo que hacemos cuando brindamos los criterios de evaluación de una materia. Que tenemos un 20% de valor del examen, un 30% sobre tareas, un 50% sobre, no sé, trabajo en equipo o lo que sea. Y al final sumar un 100%. Eso es lo que hacemos en este caso también. Por ejemplo, tenemos un 100% que distribuir. Y la pregunta para este ejemplo que tenemos en pantalla de suma constante, para esa representación gráfica, podría ser, no sé, ¿cuál de los sentidos consideras que es el más relevante? Separa estos 100 puntos entre los que consideras más relevante. Entonces, la persona podría haber respondido en este caso que el 50% o en un 50% es más importante el sentido del tacto que todos los demás. En segundo lugar, estaría el olfato con un 30%, después la vista con 18% y el gusto con 12%. Es decir, estamos distribuyendo esos 100 puntos en estos 4 aspectos. Es muy similar a los rangos ordenados. ¿Cuál es la diferencia? Que en los rangos ordenados yo solamente los estoy ordenando a como pienso que me gustarán. Mientras que en la suma constante yo establezco qué tanta diferencia existe realmente entre uno y otro. Por ejemplo,
en este caso, el sentido del tacto es 4 veces más importante que el sentido del gusto. El sentido del tacto es 3 veces más importante que el sentido de la vista para la persona que habrá respondido a esta cosa o esta pregunta en particular. Y el sentido del olfato es ligeramente menos importante que el sentido del tacto. Entonces, nos brinda información más exacta que el que simplemente estuviera ordenando esos datos. Después, dentro de las técnicas no comparativas, tenemos 2 tipos. La clasificación continua, que es donde el participante clasifica el objeto en un punto dentro de una línea recta. Por ejemplo, ¿cómo podríamos plantear? Digamos que tenemos 5 objetos. O digamos que tenemos 2 objetos. Las mismas plumas que decíamos hace rato, pero en lugar de hacer una comparación pareada, de que por cada criterio vamos a estar comparándolos, en la clasificación continua lo que vamos a hacer es plantear simplemente cuál es mejor y cuál es peor. En este caso tenemos una línea completa o una línea recta que nos dice de un lado mejor y del otro lado peor. Y podríamos simplemente establecer puntos en específico. En este caso vamos a poner la de Amazon Basics acá y de este lado vamos a poner la de Azor. ¿Ok? Entonces, de esta manera yo ya estoy planteando que la pluma de Amazon Basics es mejor que la pluma de Azor. Y lo estoy representando en esta línea recta. Podría plantear quizá también aquí que es todavía mejor la pluma de Bic o que es todavía peor la pluma de Papermate. ¿Ok? Pero es eso, lo estoy planteando dentro de una línea recta. En ocasiones es mucho más sencillo hacer esto, el tener una clasificación continua y que le pedíamos a la persona que lo ponga dentro de un dibujo, que le pidamos que lo enumere o que le pidamos que tenga números. Hay muchas personas a las cuales se les dificulta el manejar números, entonces una representación gráfica como esta será mucho más sencilla. Y después tenemos la clasificación por ítem o por item. En este caso utilizamos escalas de medición que asociamos números y descripciones breves en cada categoría. Hay diferentes formas de utilizar esta clasificación por ítem. Tenemos la escala Likert, tenemos la escala de diferencial semántico y la escala Staple. La Likert, que es quizá la más popular, seguramente la han utilizado en más de una ocasión, no solamente haciendo preguntas, sino también respondiendo cuestionarios en general. En este caso, se le pide al participante que elija entre 5 categorías de respuestas que van desde totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo. De manera que, con base en una frase, esta persona puede establecer qué tan de acuerdo o qué tan desacuerdo está. Aquí tenemos representado estas 5 opciones o estos 5 niveles de la escala, donde el 5 es totalmente de acuerdo y el 1 es totalmente en desacuerdo. Entonces yo te podría decir la frase, el refresco squeeze de fresa es el más rico que existe en el mundo. Y aquí tú podrías poner, estoy totalmente de acuerdo o estoy totalmente en desacuerdo. ¿Ok? De acuerdo a tus propias opiniones, de acuerdo a lo que tú piensas. También podrías poner de acuerdo, que no estás totalmente de acuerdo, pero sí estás de acuerdo. O que estás en desacuerdo, pero no totalmente. Son puntos intermedios por ahí. Incluso podrías establecer un punto neutral. En el tipo de escala Likert tradicional existen 5 puntos. También existe una versión de 7 puntos, otra versión de 3. Pero también existen algunas variaciones donde le eliminamos el punto intermedio. En el caso de la escala de 5, le eliminamos el 3 para que queden solamente 1, 2, 4 y 5. Es decir, queden 4 opciones. ¿Por qué hacemos esto? Porque en ocasiones queremos determinar hacia dónde se está inclinando la balanza, hacia más de acuerdos y más desacuerdos. Si muchas personas ponen un punto neutral, esos puntos neutrales no sabemos realmente hacia dónde se inclinan. Obviamente respondieron eso porque no están seguros tampoco ellos. Pero si los obligamos a responder entre uno u otro,
será mucho más sencillo tener resultados claros. Normalmente se aplica o se elimina ese punto central más en escalas de 7 puntos. Entonces, en lugar de 7 quedarían de 6. Después tenemos el diferencial semántico. En esta escala se clasifican 7 puntos cuyos extremos están asociados con etiquetas bipolares. Entonces, es muy parecido en este caso a la escala continua. La escala continua poníamos una línea y poníamos 2 puntos en los extremos, mejor y peor. En este caso es muy parecido, pero lo hacemos más con casillas o con números. Entonces, ¿qué prefieres? ¿El calor o el frío? Pongo 7 puntos. Y va a haber personas que me respondan el calor totalmente o el frío totalmente. O habrá personas que me digan, no, yo prefiero un clima más templado y me marcarán el punto central. Lo importante con la parte de diferencial semántico es que los extremos deben ser totalmente contrarios. A diferencia de la línea continua. La línea continua no necesariamente son temas contrarios, podrían ser el mismo tema. Por ejemplo, en aquel punto podríamos plantear, no sé, por ejemplo, podríamos plantear temperaturas quizá. ¿Prefieres temperaturas más cercanas a los 15 grados o a los 30 grados? No estamos hablando de que una sea contraria al otro, sino que tú puedes tener la opción de identificar si lo quieres más cercano a una temperatura de 15 grados o lo quieres más cercano a una de 30. En este caso, no, en este caso, en el diferencial semántico, sí tiene que ser totalmente contrario. Entonces, calor o frío, ¿qué prefieres? Arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces tenemos que poner antónimos siempre en diferencial semántico. Y por último, la de Staple es una escala para medir actitudes que consiste en un solo adjetivo en el centro del rango de valores de números pares que van de menos 5 a más 5. Y aquí no incluimos un punto neutral. Si se fijan, en Likert sí lo incluimos, aunque en alguna variación lo eliminamos. En diferencial semántico siempre existe un punto neutral, pero en la de Staple no. En la de Staple no existe un punto cero, por ejemplo. Y en este caso, lo único que hacemos es establecer una característica o un adjetivo o una palabra, y tú debes de establecer el valor en el que te encuentras. Por ejemplo, nivel de comodidad. Digamos que estamos hablando de una sala. Estamos haciendo un cuestionario dentro de una tienda que se dedica a vender salas. Y te pregunto, ¿cuál es tu nivel de comodidad cuando te sentaste en esta sala? Aquí tú podrías plantear, si estuve cómodo, entonces estarás en un punto 1, 2, 3, 4 o 5. O no estuve cómodo. Si no estuviste cómodo, me podrías plantear del menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Pensaremos quizá que en este caso es como si categorizáramos del 1 al 10, pero no exactamente. En este caso, estamos midiendo desde un punto con 0. En este caso, el 0 significa, el 0 en este caso no existe. Siempre tiene que ser o algo positivo o algo negativo. Entonces, no me puedes decir, no estuve ni cómodo ni no cómodo. No. Tienes que tener o algún nivel de comodidad o algún nivel de incomodidad. ¿Me explico? Lo mismo puede ser con la calidad de un producto, lo mismo podría ser con el sabor, lo mismo podría ser con la cantidad, etc. ¿Qué tan a gusto te encuentras con esta modalidad a distancia? Más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ok. Básicamente, estos serían los diferentes tipos de escala que existen. ¿Qué les recomiendo yo que hagan en sus cuestionarios? Yo les recomiendo que sus preguntas sean, vamos a regresar un poquito. Yo les recomiendo que sus preguntas sean no comparativas y específicamente en escala Likert. No comparativas y en escala Likert. Pero habrá ciertos cuestionarios que requieran hacer preguntas comparativas.
Y en ese caso, pues bueno, cualquiera de las que puedan plantear están correctas. El día de mañana estaremos viendo ejemplos ya más concisos sobre cómo es que podemos generar nuestro cuestionario. Ya mañana estaremos como tal haciendo una práctica dentro de Google Forms y estaremos creando como tal un cuestionario para que ustedes tengan una idea más clara de cómo es que deben de estructurar sus preguntas. ¿Ok? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Todo bien, profe. Bien, gracias. Vamos a dejar entonces hasta aquí la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hasta luego. No se los olvide poner presente en el chat. Cierto. Hasta mañana, profe. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos. Que tengan buen día. No se los olvide poner presente en el chat, por favor. Profe, Mande. ayer no me pude conectar a la clase porque no tenía internet. Ayer, ok. Gracias. Si puedes, mándame porfa un mensajito, un correo para estarlo considerando. Ah, ok. Sí, profe, gracias. Gracias, nos vemos.